recuerdo el primer empresario donde fui así sin conocerlo y le vendí el proyecto y me dijo, ya Karen, lo voy a hacer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres Alfa Podcast. Hoy tenemos una nueva invitada, una nueva historia para que conectes tú que a lo mejor estás empezando a emprender o en tu reinvención laboral. Nuestra invitada se llama Karine Pavés, es ingeniera civil industrial con formación internacional en Canadá y tiene una trayectoria ya de 10 años en el mundo de las inversiones. Tras años de experiencia corporativa, Karine tomó una decisión y fue la de darle un giro a su carrera y emprender, trayendo productos desde Estados Unidos. Su tienda se llama Amazing Team Store y vamos a conversar un poquito con ella sobre las asesorías financieras, sobre su infancia y sobre todo cómo es reinventarse y emprender. Bienvenida, Karine. Muchas gracias. ¿Nerviosa? Un poquito. Un poquito, pero acá se te van a quitar los nervios. Para la otra vamos a tener un pisco sour, para que se relaje. Andrea, para la otra un pisco sour, ahí se van a relajar, o una champaña. Mira, vámonos un poquito para atrás. Nosotros, nuestras invitadas, nos gusta preguntarle sobre su infancia, que se imaginen y vuelvan a esa Karine pequeña de los 8, 10 años. ¿Te veías como estás hoy día emprendiendo, dedicada a las ventas? ¿O con qué soñaba la Karine cuando era niña? Yo creo que esto del emprendimiento nace de dos personas bastante influyentes, de dos partes diferentes. Una era mi abuelo, ¿Ya? Que él fue empresario y era transportista, ¿Ya? En la zona donde yo soy de Curicó, ¿Ya? transportista de fruta. Y él tenía, donde yo vivía, él tenía un escritorio ¿Ya? de fierro. Ajá. Y yo siempre me colocaba a jugar debajo de ese escritorio. Y por unas ranuras le sacaba las chequeras a mi abuelo. Mira. Y yo creo que ese fue, yo como que visualicé que yo quería hacer lo mismo que él. Oye, Por pero le una sacaba parte. y las chequeras y yo la empezaba a utilizar rayar. y después se las metía por el mismo un millón. hoyito. Le ponía un millón para mí. Pero eran las que estaban usadas, las que Sí. estaban atrás, porque ¿Ya? esas iban quedando ahí justo en la ranurita que yo las encontraba. Y por otro lado, yo tengo una tía que era hermana de mi abuela, paterna, y él era mi abuelo paterno. Esa hermana era vendedora. Ya. Y mi papá siempre me recuerda, ay, ya vaya a salir igual que mi tía Sonia, decía, porque agarraba la maleta y él, mi papá, la ayudaba a transportar cuando mi tía iba de venta en venta. Así que yo creo que por ahí Te vienen conecta. las raíces del emprendimiento y de la venta. Exacto. Y me hiciste, mira, con tu historia, me hiciste recordar a mi infancia. Mi papá es vidriero. Entonces él una vez le hizo un trabajo a una empresa que yo me imagino que dentro del pago iba un cajón gigante que yo me acuerdo que era como metálico de juguetes, lleno de juguetes nuevos. Entonces él llegó con este gran cajón, por así decirlo, maleta, no sé, de juguetes y que eran juguetes que no habían en Chile. Entonces yo los sacaba y los ponía en el patio y tenía mi negocio. Entonces tenía todos los juguetes, invitaba a las amiguitas y también hacía billetes falsos, así como típico que tú rompías la hoja. Y le decía, pasen, vayan a comprar. Y ahí hacíamos la transacción, que era de mentira obviamente, porque al final yo no les vendía los juguetes, pero era la transacción. Y me hiciste acordar de eso. Y finalmente uno conecta con la venta y el emprender sin darse cuenta a veces. Sí, sí. Mira, ya, bien, vamos avanzando entonces, ya, esos fueron tus primeros indicios, viste a tus padres, viste a tu abuelo y ahí te conectó con el mundo de las ventas, con el comercio, en el fondo, que Sí. antiguamente el comercio, ¿cierto? Pero después te fuiste a estudiar ingeniería civil industrial, algo que no necesariamente está ligado al mundo de las ventas. No, pero que era mi meta tener una carrera. Era tu meta tener una carrera. Sí. ¿Fuiste la primera profesional de tu familia? Sí, de todo mi grupo, sí fui la primera, era la mayor de todos mis primos. Eras como el ejemplo entonces a seguir, Sí, ¿o no? Sí, sí, siempre, bueno, se dio, siempre sabía que quería estudiar una carrera y que quería estudiar algo relacionado con las matemáticas. Ya. Pero cuando yo inicié mi carrera, no tenía la claridad.
de que era ingeniería civil industrial. Solo que por la razón o la fuerza mi mamá me dijo, bueno, elige una carrera de las que están aquí cerca, porque es la opción que nosotros podemos ayudarte. ¿Esto en Curicó? Sí, en Curicó, en la Universidad de Talca, pero en la Facultad de los Niches. Ok. Entonces, justo la facultad estaba recién partiendo, así que fuimos como de los primeros cursos de la Facultad de Ingeniería en Curicó. Y no me arrepiento en todo caso, o sea, con el tiempo... ¿Te gustó tu carrera? Sí, me gustó. Sí. ¿Y después te dedicaste a la carrera o te dedicaste a ser mamá? No, bueno, ahí partió la idea, siempre quise aprender a hablar inglés. Ya. Y había una beca y había que cumplir muchos requisitos. Okay. Y ese era otro desafío. Bueno, yo siempre he estado con desafíos, o sea, esa ha sido mi motivación. Exacto. Entonces, postulé a esta beca y era en Canadá porque yo quería manejar el idioma. Ok. Entonces, la posibilidad de manejarlo era irme a una parte donde hablaran el harto idioma. inglés. Y me fui al estado de New Brunswick, a la University of New Brunswick, Ya. en Fredericton, el estado de Fredericton. ¿Cuántos años tenías Canadá. ahí? Tenía, wow, no me acuerdo, como 21, por ahí. Chiquitita. Sí. Y nunca había salido de mi casa. La primera vez que salí a mi casa. Huricana, ahí, fue tranquila, como de provincia. duro al principio. ¿Y era una ciudad grande? No como Toronto ni Montreal, pero era una ciudad grande y era muy bonita la universidad. Ahí yo estuve en la facultad de business. Mira. Sí. ¿Cuánto tiempo? Estuve un año, iba por 6 meses y me quedé un año. ¿Y qué tal esa experiencia? Ay, súper enriquecedora. No me arrepiento de haberla vivido. Aprendí mucho, viajé, crecí, se me abrió el mundo. Me imagino. Ahí fue ya tu primera apertura al mundo, digamos, y literal, porque conocer no era Santiago, no era viajar 2 horas más en Chile, era irse harta horas bastante lejos. Sí. ¿Y no echaste de menos a la familia o pudiste tener ese desapego? Sí, como te digo, los primeros meses, un par de meses fueron duros. Ya. Yo siempre, todas las noches me colocaba en un rinconcito a tirar mis lágrimas, de verdad. Sí, extrañaba mucho a mi familia, pero no fue impedimento para lograr lo que yo quería hacer. ¿Y después te volviste a Curicó o te fuiste a Santiago, a otra ciudad? Después me faltaba un año para terminar mi carrera, así que mi mamá siempre me dijo, te vas, pero tienes que volver a terminar y entregarme el cartón en la mano. Así que volví y me quedaba un año. Y mi mamá luego tenía un amigo acá en Copiapó que trabajaba en Kinross. ¿Ya? Entonces me vine a hacer la práctica profesional aquí a Copiapó, así que por eso llegué aquí a Copiapó. Hice mi práctica profesional, me titulé y volví a Curicó. Ok. En esa práctica conocí al papá de mi primer hijo. ¿Ya? Y ahí iniciamos una relación. En ese entonces yo trabajaba con un profesor de la universidad. Ya. Implementando sistemas de gestión. Ok. Con empresas de las regiones. Exacto. Y cuando yo me vine ya con mi hijo, tenía 1 año 8 meses. Y acá no tenía red de apoyo, porque el papá era de acá, pero yo era del sur. Sí. Entonces esperé que él creciera un poco y cuando ya empezó a ir al jardín, en entretanto yo me empecé a certificar, porque también para asesor de implementación había que certificarse. Ok. Ya. Entonces yo en ese proceso empecé a trabajar en eso y a tener mi registro y empezar a averiguar cómo podía yo desempeñarme acá, porque siempre también una motivación fue estar presente como mamá. Exacto. Entonces busqué la alternativa de desempeñarme mi parte profesional, pero sin estar alejado de mis hijos. Y cuando ya Nicolás, que es mi hijo mayor, empezó a ir al jardín, yo lo iba a dejar y me iba a trabajar. Ya. Pero también fue algo como otro, ¿cómo decirlo? Desafío, ¿Ya? que aquí yo no tenía una red de apoyo, nada, no conocía a nadie, no tenía círculo social, amistades, nada, solamente mi familia. Pero fue un día dije, no, hoy día voy a empezar a golpear la puerta. Ya. Y tuve que trabajar en creerme el cuento, en ¿cómo se llama?
en avalar mi experiencia, que yo tenía mi preparación para Recuerdo desempeñarme, había el primer trabajado con el empresario, profesor, sabía donde fui así desempeñar la sin pega, conocerlo. y empecé a Y le golpear la vendí puerta y dije, el ¿ya proyecto dónde? y Me voy. dijo, ya Karen, lo voy a hacer. Y fue la primera puerta que golpeé y la primera que Que se se me te abrió Y ahí empezó tu camino. mi camino. ¿Y cómo llegaste de ahí a las inversiones? Porque ahí lo que entiendo es que tú vendías Tuve como como- proyectos. Sí, Ya. que estaban financiados, que eran para pequeños empresarios, Claro. pero con financiamiento de la Corfo. Ya. Y que trabajaban para la minería porque Exacto. eran sistemas de gestión. Mm. Entonces, eso eran los clientes. Exacto. Vino el aluvión. Ya, o sea, estamos hablando 2015. 2015. Ok, ya. Vino el aluvión y esos financiamientos se reenfocaron. Mm. Entonces ya no fue tan fácil y ya los empresarios empezaron a ver otras necesidades y empezaron cada vez a prescindir. Ujú. Entonces yo personalmente siempre me gustó el mundo de las inversiones. Quería saber porque me gustaba invertir, o sea, ahorrar Ujú. y obviamente invertirla en una parte. Entonces personalmente yo tenía mi asesor de inversiones en Sura. Ya. Y era una señora que llevaba muchos años. Entonces me dice, Karim, ¿sabes qué? Yo veo en ti que tú vas a poder hacer tu trabajo, te vas a desempeñar bien, te va a ir bien. Porque, bueno, yo ya tengo ojo en esto, entonces te recomiendo, están buscando una persona en Sura, acá, y yo creo que te puede ir bien. ¿Por qué no aplicas? No, le digo, yo está loca, si yo no conozco a nadie. Otra vez lo mismo. Claro. No conozco a nadie, no sé de inversiones, no sabía nada. Un mundo distinto. Un mundo nuevo. Y un día paso por fuera, por ahí porque estaba ahí en la plaza, la sucursal, Claro, sí. y me topa mi ejecutiva y me dice, Karim, ven. Y yo andaba totalmente inapropiada para ir a postular un trabajo, Ujú. de sandalias, short, polera, era verano. Entonces me dice, mira, este es el jefe de la sucursal, para que le mandes el currículum porque yo ya le hablé de ti y para que vengas y te entrevistes con él. Perfecto. Y yo, ya. Y mandé el currículum y eso fue como en diciembre. Empezaron a hacer la entrevista y en marzo, el 16 de marzo ya estaba contratada. Y ahí fue otro mundo, Otro viaje. porque yo creo que fue como volver a empezar a ser alumna. Exacto. Ya en ese entonces había problemas con las estafas piramidales. Entonces claro, ya 2015. se estaban regulando el mercado Sí. y ya estaban solicitando la acreditación de los asesores. Sí. Y había un cuento legal. Sí, en ese tiempo fue que aparecieron estos, ¿cómo es que se llamaban? Ay, tenía en la punta de la lengua, pero que te asesoraban todo el tema de la ofrecían FP algo. y todo, y al final eran estafas. Ay, no me acuerdo, de un chico que de hecho incluso se llegó a ir de... No, estoy hablando como de la inversión. Llegó a ir de Chile, que era lo... Bueno, me voy a acordar, después me acordaré y lo pondremos ahí, pero me acuerdo en ese tiempo, ya, en el 2015, ok, ya, y entraste a este mundo, te encontraste con la venta de intangibles, si bien Wow. tú estabas vendiendo el proyecto, igual es un intangible, Sí, se podría decir, sí. es un servicio. ¿Cuáles crees tú que fueron los mayores desafíos al entrar a vender este tipo de producto, que además tiene mucho rechazo? ¿Pero tú vendías AFP o solamente la parte de No, ahorro? solamente inversiones. Solo inversiones. Inversiones. Ya, ¿y te encontrabas igual con obstáculos? Mucho, por Ya. supuesto. Rechazo, juicios Sí. de las personas. Me imagino. No conocía tampoco personas, entonces al principio yo Tuviste que hacer tu cartera de clientes. sí, pues no sabía nada y no sabía cómo, no sé, cómo llamar por teléfono, porque en frío, llamada en frío, Sí. llamada en calor, o sea, empecé a conocer otro mundo que no conocía y que fue duro, fueron 6 meses bastante duros. Yo creo que si yo no hubiese sido una persona perseverante y resiliente,
yo abandono el barco porque fui constante y ya prueba y error y le daba. Y tengo una amiga, Anita María, que ella trabajaba en otra área y que dice que siempre me admira porque veía como yo le ponía empeño, llamaba y no me daba por vencida. Y al principio quizás no lo hice muy bien, pero fui de a poco así mejorando la técnica hasta que yo llegué a ser reconocida en Sura. Tengo un galardón por las ventas. Además, como nunca he necesitado alguien que me esté como controlando, estuve harto tiempo a cargo de la sucursal sin jefatura porque se dio que la sucursal no tenía jefatura, estaba difícil el medio, así que fue un autotrabajo, o sea, autoexigencia y todo. Fueron 8 años ahí en la sucursal. Y te tiene que gustar mucho, yo creo yo, la venta para durar 8 años. Bueno, que también es uno de los trabajos que permite compatibilizar la vida de mamá con el trabajo, porque en el fondo igual los tiempos los manejas tú. Pero yo he conocido casos, por eso te lo pregunto, he conocido casos de personas que se han ingresado a las ventas, pero no han podido seguir porque no les gusta. Porque dicen, ay, es que siento que tengo que andar llamando a la gente, yendo para allá, y hay que ser paciente, y ya. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que me motivaba más era el conocimiento de lo que estaba aprendiendo. El saber el mercado, cómo se movía, estar ahí in situ, saber los ciclos del mercado. Cuando hay estas guerras, por ejemplo, cómo funciona, cuáles son los impactos de Estados Unidos con nosotros, saber de la economía, de cómo funcionan los mercados, de cómo funcionan ciertos fondos, que hay fondos que sí entregan dinero, que entregan ganancias y otros que no. Hay otra categoría de instrumentos, las diferentes categorías alternativas, la parte tributaria. Además lo que me apasionaba harto, que eso quizá me puso en contra, me jugó en contra quizás, por ejemplo, ahora a tener que de nuevo empezar a armar mi cartera cuando llegué a la otra empresa, es que yo siempre vi el lograr o de entregar una regalía a mi cliente, porque siempre trabajé pensando en lo positivo que yo le podía aportar. Claro. Y por ejemplo, hay una herramienta en particular que se generó hace tiempo y que ya perdió las regalías tributarias, y que por ejemplo esos clientes quedaron en ese instrumento y no los puedo sacar de ahí, por ejemplo ahora traérmelos al otro lugar, porque perderían todas sus regalías tributarias. Más sin embargo, yo siempre pensé en el entregarle algo a ellos. Exacto. O sea, no pensando en mi bolsillo, sino que pensando en el bien de ellos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, fueron hartas cosas que fui aprendiendo en el proceso. ¿Y te gusta? Todavía me sigue gustando. ¿Sí? Y lo que no me gusta es eso que dices tú, de que de repente son medio ingratos, que no, que llámame, que no sé qué, pero después cuando ya toman la asesoría, tengo clientes que son adultos mayores, que ya el trato es de una manera diferente. Por ejemplo, ayer mismo me invitaron a tomar tecito, me esperaron con sopaipilla. Ellos no manejan mucho la tecnología, entonces yo voy, me admiten con mi hija que anda conmigo para todos lados, entonces ya se forma otro tipo de relación. Exacto. Que se ha forjado con años, porque por supuesto es un trabajo de años. Y me imagino que un trabajo de hormiga, porque si llegaste a una ciudad que no tenías contactos y que finalmente muchos de los que se dedican a la venta de intangibles van teniendo esa carterita de clientes para después, si se cambian de empresa, muchas veces se llevan esa carterita de clientes para el otro lado, entonces finalmente es un trabajo de hormiga el que ha ido haciendo. Y bueno, y en ese camino profesional
llegó un momento en que dijiste quiero emprender por necesidad, por gusto, porque te querías reinventar. ¿Cómo llegaste a abrir Amazing Tip Store? Bueno, primero que nada, se cerró la sucursal de Sura. Ah, perfecto. En Pero mayo. ellos cerraron Cerraron la definitivamente. sucursal. Ya, Entonces, ok. de un día para otro, nadie sabía. Ok, ya. De un día para otro se cerró en mayo del 2023. Y Ok. entonces ahí hay un finiquito por medio y yo le digo Sí. a mi hijo, nos vamos a ir de viaje porque no sé cómo se va a venir la cosa más adelante. Y vamos. No era la primera vez que habíamos viajado, pero ahí lo hicimos. Y ahí cuando yo ya venía de vuelta, yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Mientras, entonces yo lo vi como algo pasajero. Exacto. Y yo dije, ya, voy a llenar 2 maletas. Porque además yo siempre fui consumidora de productos extraídos de Estados Unidos. Antes acá venía un chico que ahora ya no viaja, de allá de Estados Unidos, y traía productos de Estados Unidos. Entonces yo ya había consumido y probado el producto. Exacto. Además, con el viaje anterior el que viajé con mis hijos, ya sabía cómo se movía un poquito el mercado de los gringos, la oferta, el Black Friday, las promociones, los rewards, que son lo que te regalan en la empresa ya después de empezar a servir. Entonces, ya tenía previo conocimiento de los productos, del mercado, necesidad, porque ¿qué voy a hacer? Entonces ya, tomé las 2 maletas, me las traje y las vendí completas en menos de un mes. Oh, qué bueno. Entonces dije, chuta, aquí a lo mejor tapo. Claro, hay algo acá. Sí, pues. Hay algo. Entonces ya, empecé a pensar siempre en llegar a la importación, que es lo que he estado haciendo últimamente. Pero igual fueron 2 años para llegar a tener un partner logístico, un chopper, a comprar en las tiendas americanas, o sea, fue todo Un camino. un camino. A viajar, porque no es lo mismo importar o traer que ir allá. Conozco dónde tengo que ir, cómo hacer el viaje, los tips para que salgan más económicos y etcétera. Y ahora entrando de lleno a lo que es emprender, ¿te encontraste con desafíos o tú crees que ya tenías resuelto el tema de saber vender? Sí, me encontré con desafíos. El primer desafío fue perderle el temor a la cámara. Ya, porque entró otra faceta, tenías que empezar a buscar canales de venta y te fuiste a las redes sociales. Sí. Ya. Porque siempre, como te digo, he buscado la forma de desempeñarme profesionalmente, pero sin estar alejada de mi hija, ahora que es la pequeña que tengo. Ya. Entonces, aproveché la tecnología para planificar mis tiempos entre Exacto. los 2 emprendimientos y lograr este modelo de negocio que me permite estar presente en la vida de mi hija. Y tú en la actualidad tienes Amazing Tip Store, pero también sigues dedicada al mundo de las inversiones. Sí, Ya. después de crear Amazing Tip Store, eso fue en septiembre del 2023 que ya fue oficializada con el servicio de puesto interno. En marzo, abril del año siguiente, el 2024, me buscaron de Principal, Ya. la competencia de Sura. Y bueno, accedí. Y ahí he estado con los clientes que se han podido venir, que han solicitado mi asesoría, y he ido buscando alternativas, otros clientes nuevos, y ha ido saliendo. Entonces ahí comparto mi Principal, Amazing y casa, y ser familia. mamá. ¿Cómo ese compartir? ¿Cómo te divides los roles? ¿Cómo has logrado tener esta logística para que todo funcione? Una planificación y con una orientación al objetivo. Ya. ¿Eres de orientación al objetivo? Sí. Ya. O sea, de hecho yo creo que ya las reinvenciones a través de mi vida lo dicen. Totalmente. Y sin tener a nadie acá que o sea, un objetivo diario y un objetivo a largo plazo. Porque la planificación va diariamente, porque a veces uno tiene que reacomodarse. Por ejemplo, yo hoy día el miércoles era solamente
el gimnasio, Ajá. o sea, dejar a mi hija al gimnasio principal y a Messi en la tarde y ya, pero me salió el podcast, entonces voy reacomodando ahí los tiempos. Sí. Te sacamos de tu... ¿Y si te sacan de tu planificación, haces cortocircuito en algún minuto o no, tienes porque esa flexibilidad? reacomodo, porque voy priorizando, no sé, pues ayer me decía una clienta de Principal, me decía, oye, todavía te estoy esperando, me dice, ya ha pasado 3 días, y yo le digo, mire, los mercados están buenos, así que no me he alterado en ir a atenderla rápidamente porque a lo mejor va a tocar que esta espera va a ser beneficiosa para usted. Claro. Así que tranquila. Muy bien. Entonces estoy atenta a los mercados, a los tiempos, a la vida familiar, a las redes sociales. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? No el reconocimiento, sino que el que se transforme en una entrada estable. Ya, sí. Okay. Eso. ¿Y lo más fácil? Lo más fácil... ¿O lo que más te gusta de emprender? Que el emprender ha sido como algo que lo disfruto. Ya. Que lo disfruto. O sea, estoy disfrutando el camino. Ok. Y eso sí es lo más fácil. Y lo que me dan ganas. De seguir. De seguir. Karim, si te pones a mirar hacia atrás, a tus 20, 18, 19, cuando estabas empezando quizás tu mundo profesional, ¿qué le dirías a esa Karim? Que estoy orgullosa de que haya perdido los miedos, haber sido capaz de reinventarse a través de las diferentes situaciones que puso el camino, porque una amiga una vez me dijo que no todas las personas tenían la capacidad de reinventarse. Ella tenía un caso de una niña, por ejemplo, que era ingeniera en algo y siempre buscaba el mismo trabajo y ya llevaba 5 o 6 meses sin trabajo. Entonces yo en eso no hubiese podido quedarme en ese tiempo tan estática sin hacer algo por buscar movimiento. Yo creo que eso. Y si tuvieras que, imagínate ahí en la cámara, tuvieras una mujer que está empezando en una etapa de reinvención laboral, quizás en algo similar a lo que te pasó a ti, quiere emprender o está viendo ahí si cambia de carrera, ¿qué le dirías? Le diría que se atreva, que rompa la barrera del miedo, que nadie nació sabiendo todo, que parta por esa idea, que pruebe, que se equivoque, ajuste el camino y siga. Fantástico. Eso le diría. Y para finalizar este podcast, ¿con qué palabra, concepto o frase te definirías? Reinvención constante. Reinvención constante. Y resiliencia, si fuera una sola palabra. Perfecto. Muchas gracias, Karim. ¿Cómo te sentiste? Muy agradable. ¿Te fuiste soltando a poco? Sí, estaba un poquito nerviosa. Ahora pero... sí, traigan el pisco sour. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Mujeres Alfa Podcast.